Buenas, un saludo para todos. Vamos a darle continuidad un poquitito a todo el contenido que vamos a ir viendo este módulo. Esta es una clase asincrónica del encuentro siguiente que estamos teniendo y vamos a ir viendo más conceptos que quiero que todos ustedes como futuros educadores de niños adolescentes eh, vayamos llevando grabado en nuestro chip para poder utilizarlo de forma correcta. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender un poquitito de lo que es el aprendizaje fisiológico, lo que es el aprendizaje pedagógico y los canales de aprendizaje. Un contenido muy importante donde vamos a abordar conceptos eh, que realmente son importantes que ustedes se lo lleven grabado de acá en adelante. Si nosotros hablamos de aprendizaje, como bien lo dice esta diapositiva, definir al aprendizaje es realmente complicado. ¿Por qué es complicado? Si yo les pregunto a ustedes, definir rápidamente aprendizaje, probablemente vamos a tener ciertos inconvenientes o tal vez no demos un concepto adecuado porque realmente habremos escuchado muchísimas veces este concepto. Entonces es hora de que ustedes tengan una idea de cuál es la definición que desde hoy día van a llevar consigo en su mochila como futuros docentes de lo que es el aprendizaje. Es complicado porque dice que es polisémico. Eso quiere decir que tiene muchos significados. Esos significados dependen desde el punto de vista de quién lo define. Un psicólogo va a definir el aprendizaje, un biólogo va a definir según su punto de vista lo que es el aprendizaje. En la medicina el aprendizaje tiene un punto de vista en su concepto. En la docencia, en la pedagogía, el aprendizaje tiene otro concepto. Entonces realmente a quien vayas a preguntar te va a dar un concepto diferente de aprendizaje y es por eso que cuesta tener una definición. Por eso les invito a todos ustedes que ya vayan teniendo una definición propia de lo que es este concepto a la hora de que si se les requiere para que lo definan no tengan ningún inconveniente. Es complejo realmente explicar lo que es aprendizaje en términos sencillos, pero basado en las neurociencias y según nuestro material bibliográfico, nosotros vamos a definir al aprendizaje como un proceso de adquirir, adquisición. Pero, ¿qué es lo que vamos a adquirir? Conocimientos, pero no solo conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que si yo les combino, básicamente sería competencia educativa, concepto que ya les mencioné en la clase pasada, posibilitando así, posibilitado, perdón, por el estudio, mediante el estudio. O sea que aprendizaje para nosotros sería todo aquello que pasamos o ese proceso para adquirir conocimiento, habilidad, valores y actitudes, pero fue posibilitado, facilitado por el estudio, por la enseñanza o por la experiencia. Entonces nosotros podemos enseñar dando materiales de estudio o tal vez alguna experiencia de la manera en que nosotros consigamos que nuestro sujeto central estrella, que es el alumno, pueda realmente aprender, pueda adquirir todas esas cosas que estamos mencionando. A eso es aprendizaje. Pero es importante que entendamos que eso aprendizaje no solamente es eso, sino que nosotros tenemos varios tipos de aprendizaje y uno de esos tipos de aprendizaje es el aprendizaje fisiológico. Fisiológico básicamente significa la ciencia o la fisiología es la ciencia que estudia todos los procesos que ocurren en el cuerpo normal, sea cual sea el órgano que se trate. O sea, todos los cambios que ocurrirán en mi cuerpo para que yo diga que aprendí. Más o menos desde un punto de vista biológico. Entonces, el aprendizaje fisiológico es importante entender que no es más que el cambio de un comportamiento que se logre. Un animal, por ende, puede aprender porque puede cambiar su comportamiento
que no tuvo previamente y después de cierta intervención ellos pueden cambiar el comportamiento. Y básicamente también significa aprendizaje. Ante esta situación, si la persona cambia, quiere decir que aprendió. Si cambia su comportamiento, quiere decir que aprendió. Pero si solo cambiamos el comportamiento para decir, este alumno aprendió porque cambió el comportamiento, vamos a quedar cortos. Porque son conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Son muchas cosas que van incluidas, pero recuerden siempre que el aprendizaje tiene que estar asociado a un cambio de conducta o de comportamiento. Pero también decimos que hay factores que nunca van a cambiar. ¿Por qué hay factores que no se pueden modificar? Factores que nos permiten decir que hay aprendizaje que no pueden modificarse. Eso se traduce en cambiar nuestro comportamiento. Porque si recuerdan, hay factores internos en el desarrollo humano y esos son los genes. Hay aprendizajes, de hecho, que no se necesitan de enseñar porque ya vienen innatos, o sea, ya se nacen con eso. Por darles un ejemplo no humano, pero las vacas, los caballos, los cuadrúpedos en general, casi todos, nacen y ya pueden caminar. Y ya comen muy tempranamente. Entonces, ¿quién les enseñó? No, ellos ya nacen así. Nosotros ya nacemos con ciertos reflejos y ciertos comportamientos para poder succionar en la lactancia, agarrarse de cosas, buscar objetos, reaccionar de cierta manera. Ya venimos programados con ciertos aprendizajes. Entonces hay aprendizajes que vamos a conseguir con la intervención, que es la que nosotros vamos a hacer. Hay aprendizajes que no se pueden modificar. Hay aprendizajes con los que ya nacemos. Y hay aprendizajes también que no solo tiene que ocurrir una intención, sino que debe haber un problema y la capacidad de resolver ese problema está dado por la inteligencia que solo los seres humanos tenemos. Y así entonces aprendemos, decimos, porque ya vamos a cambiar la conducta ante ese problema. Eso es el aprendizaje fisiológico, que le ayuda a entender a ese concepto que nosotros le dimos al comienzo. No es la verdad, el del todo, pero le ayuda a complementar un poquitito ese. Entonces no olvidemos nunca de que a nivel cerebral hay una explicación para el aprendizaje. O sea, cómo es lo que nuestro cerebro aprende. Entonces, ¿cuáles son las estructuras de mi cerebro que me ayudan a aprender? ¿Y cuáles son los motores para aprender? Lo vamos a ver en otra clase. No se preocupen de eso. Ahora estamos dándole concepto recién a lo que es aprendizaje. Pues yo les invito a ustedes que ustedes ya se formulen y tengan en la mente el concepto de aprendizaje. Hablé del concepto de aprendizaje fisiológico, que es una forma de definir el aprendizaje, que no es más que cambiar nuestro comportamiento, en pocas palabras. Ahora les voy a mostrar un video donde van a ver lo que se hizo en un experimento con animales, y vamos a tratar de ejemplificar más el concepto de aprendizaje fisiológico. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42 секунды.
After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4 спальни. Хорошая собачка. Я предлагаю поменяться. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорю? He called this new response the conditioned reflex. Correcto. Entonces, si vemos el video, podemos repetir o retroceder si necesitamos leer, pero básicamente les resumo rápido. Se hizo un experimento donde realmente nos habla de lo que es el aprendizaje. ¿Por qué hablamos de aprendizaje con el experimento con el perro? El perro no tuvo un nuevo conocimiento teórico, no tiene nuevos valores, no tiene nuevas aptitudes, pero sí tienen nuevo comportamiento. Entonces, la palabra cambio de comportamiento es sinónimo de aprendizaje. No es el único, pero también es parte de ese concepto, para que ustedes ya vayan armando el concepto que tienen. Yo ya les sugerí el concepto mucho antes. Entonces, lo que hicieron fue, le colocaron 2 tubitos a los perros para juntar saliva. Entonces, le estimulaban la lengua con sabores y el perro empezaba a salivar. Se juntaban en el tubito y decían, está salivando, saca saliva. Es un comportamiento. Después, el perro ya se acostumbró a la estimulación y ya dejaba de salivar, porque él sabía que no había comida, solo se le estimulaba. Y él iba aprendiendo y cambiaba ya su comportamiento. Después se le mostraba la comida y él salivaba de vuelta, hasta que él se volvía a acostumbrar. Le tapaban la vista. ¿Qué fue lo que hicieron estos científicos? Principalmente el experimento llevado por Pavlov, que creó una teoría pedagógica, parte de la teoría pedagógica, que es el reflejo condicionado. No se preocupen si no se aprenden, solo quisiera que entiendan. Entonces lo que hicieron es le tapan la vista al perro y antes de darle comida le hacen escuchar el sonido de un metrónomo, que es lo que es parecido a un relojito que hace un sonido de tic-tac. Entonces el perro escuchaba el sonido del tic-tac y seguido se le daba la comida. Y se repetía varias veces eso, hasta que el hecho de que solo se le hacía escuchar ya salivaba al perro porque sabía que la comida venía después, aunque la comida no se le dé ni se le muestre. Entonces él, al repetir esa situación, su
su mente, su cerebro cambia su comportamiento y se comporta de acuerdo a lo que ya vio y ya aprendió. Entonces, de esa misma manera, hay ciertos psicólogos que son conductistas que dice que si un sujeto aprende, eh, los cambios que se pueden observar siempre serán en su conducta. Lo dicen psicólogos. Por eso, repito, depende del especialista, depende de la persona y su preparación profesional, te va a dar siempre un concepto distinto. ¿Está? Pero no se olviden nunca que aprendizaje es el proceso para adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que es posibilitado por el estudio, enseñanza o la experiencia. El principal proceso de aprendizaje es siempre la imitación. Ver y repetir. Eso no es cierto. Ese es el proceso fundamental. La repetición de un proceso observado, entonces, que implica tiempo, espacio, habilidades y recursos. De esta manera, entonces, los niños aprenden tareas básicas que son necesarias para subsistir y desarrollarse en su comunidad. Porque es importante este aspecto de lo que les estoy hablando, es que realmente cuando yo vaya a dar clase, yo tenga que usar técnicas donde ellos puedan imitar lo que yo hago. Más todavía si quiero que aprendan algo que los profesionalice, contenidos prácticos más que teóricos. Pero hay varias formas de aprender. 4 principales según dice nuestro material de estudio. El aprendizaje por descubrimiento. Aprendemos de forma receptiva. Está el aprendizaje significativo, que este es el centro con el que más trabajamos y van a ver en los modelos pedagógicos y módulos futuros. Y el aprendizaje por repetición o repetitivo. ¿Qué quiere decir esto? Por descubrimientos solamente se tratan contenidos y esos contenidos se reciben de forma pasiva y van ingresando a nuestro sistema de cognición o de conocimiento, eso quiere decir cognición. Los conocimientos se hacen de forma pasiva. Probablemente este es el modelo que más se utiliza, pero no tal vez ese es el más correcto. El modelo receptivo sí es al error al que caemos frecuentemente a la hora de enseñar nuestra materia y siempre estar utilizar el mismo tipo de aprendizaje. Eso no está mal. Ya les repito, depende del contenido que yo quiero que aprendan y depende del objetivo que quiero que logren con lo que les voy a enseñar. De acuerdo a eso yo cambio mi estrategia para que el tipo de aprendizaje también cambie. Comprende, el receptivo, por ejemplo, es el que comprende el contenido, reproduce el contenido, es leo del pizarrón, copio, pero yo no creo nuevos conocimientos, nada más que aprendo. No tiene significado para la vida, como sí lo es el aprendizaje significativo, donde utiliza un conocimiento previo y le da un conocimiento nuevo y le da coherencia para que se entienda y tenga significado para su persona. Hoy yo doy una clase aburrida de conceptos. A nadie le interesa. Es pasiva, receptiva, pura el tipo de aprendizaje. Pero en el siguiente cambio mi estrategia utilizando un aprendizaje significativo y entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy un conocimiento nuevo, pero tiene que utilizar ese conocimiento previo que aprendimos en el encuentro pasado para que él entienda para qué aprendió esos conceptos aburridos la clase pasada. Por eso que es muy importante que siempre que empecemos las actividades, ustedes ofrezcan a sus alumnos el objetivo de esa clase. ¿Qué es lo que yo espero que ellos cumplan? Entonces, por ejemplo, el objetivo de este video que les estoy grabando es que ustedes adquieran conocimientos para que en un futuro lo apliquen en su actividad. Mi objetivo no es que ustedes hagan prácticas o pasantías. Es solamente yo les doy conocimientos y ustedes van a decir, yo creo que voy a usar esta estrategia porque yo aprendí en la parte de desarrollo humano y aprendizaje que tal cosa.
Eso creo que es el conocimiento que me dieron y ahora entiendo para qué lo voy a aplicar. Así funciona y ese es el aprendizaje significativo. Conocimiento antiguo con conocimiento nuevo y le da coherencia y entiende para qué funciona. Más todavía si le damos una conexión a la utilidad en la vida real, como lo expliqué en la clase pasada. Y está el aprendizaje repetitivo, que repetís hasta que se te queda grabado. La tabla de multiplicar, por ejemplo, es el típico caso en donde yo no necesito ni siquiera entender. Yo solamente repito 1 por 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4. No sé, probablemente en el momento de, creo que es en el cuarto grado donde aprendo la tabla de multiplicar, tercer grado, eh, yo no entiendo para qué tengo que memorizarme todos estos números. En un futuro sí lo entenderán. Pero si eso ocurrió con ustedes, probablemente porque no se abordó de la manera adecuada, no se les explicó la importancia del por qué ese contenido y que les va a servir en un futuro. Entonces, no cometan el error. Yo les recomiendo siempre que toda clase sea manifestada con su objetivo, que es lo que yo quiero que consigan, y mi evaluación también sea coherente con lo que yo les pido que hagan y con el objetivo que yo me planteo. Entonces, los tipos de aprendizaje son varios y hay contenidos que solo se puede hacer por repetición. Por ejemplo, la tabla de multiplicar, ustedes no van a enseñar no estudian para enseñar la tabla de multiplicar, pero sí hay cálculos, por ejemplo, hay fechas históricas, por ejemplo, eh, que no se necesita básicamente entender, sino que recordar el por qué, para que tenga un valor más adelante, lo usen para con otro contenido. Entonces así se va generando el aprendizaje significativo. Si a ustedes les preguntan hoy día cuál es el tipo de aprendizaje que ustedes recomiendan, siempre debe de ser el aprendizaje significativo. En el libro nos dice, pedagogía, cómo enseñar a los niños. Hay varias teorías que dicen, que explican por qué se le enseña al humano, cómo se le enseña. Leemos teorías, de hecho hay un módulo de teorías pedagógicas, es extenso, de los cuales yo le invito a que conozcamos dos principales. En nuestro material de estudio dicen que hay dos teorías principales, la teoría empirista y la teoría europea. Por favor, recuérdense que hay varias teorías que nos dicen cómo enseñar, cómo aprende el alumno. Entonces, de acuerdo a cómo yo pienso que esa teoría dice que el niño aprende, yo también voy a modificar mi forma de enseñar de acuerdo a esa teoría. Pero ninguna teoría es la más pura y válida. Todas son válidas y siempre se les invita a que ustedes vayan recogiendo un poco de cada teoría que a ustedes les sirva, se sientan cómodos o identificados y lo lleven al terreno de la práctica. La teoría empirista, por su lado, por ejemplo, si vemos este cuadro, dice que el proceso pedagógico o de enseñanza se realiza mediante un proceso de asociar cosas, donde el sujeto es pasivo, no es activo en su formación, y va recibiendo nada más información a través de los sentidos, dice. Resulta ser que nuestro cerebro es el que se encarga de procesar y aprender. Ahora, ¿cómo llega la información al cerebro? Le hago la pregunta, y realmente a través de los 5 sentidos. La única forma en la que la información llega a nuestro cerebro es a través de los 5 sentidos. Tacto, olfato, vista, gusto, y algo que vamos a cambiar que no es un sentido, que ya les voy a mostrar más adelante. Eso dice una teoría, que el alumno tiene que asociar las cosas que se le entrega. ¿Cómo entra esa información? A través de los sentidos. Esa es la teoría. En resumen de todo lo que se puede leer. Ya les traigo digerido. Después está la teoría europea. Ese sí que es casi que lo opuesto, que dice que no es que asociamos nomás las ideas. Acá dice que nosotros cada vez que aprendemos algo reconstruimos lo que pensamos. Si ayer supe sumar, hoy ya sé hacer múltiplos. Pero yo también di clase multiplicar y ahora estoy usando suma multiplicación para hacer los múltiplos. Y así va reconstruyendo lo que piensa. Por darles un ejemplo.
Y el sujeto es activo de su formación, se encarga de aprender, de construir con las herramientas que ustedes como docentes entregan. Creo que hubo un inconveniente en la grabación, entonces vuelvo a reiterar esta parte. Mi pregunta es, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo ingresa la información a mi cerebro desde el exterior? E ingresa a través de los sentidos. Son 5 los sentidos, como todos sabemos: el olfato, la vista, el gusto, el oído, el tacto. Pero en la escuela utilizamos 3 canales principales. El canal visual, que implica el acto de ver o mirar; el canal auditivo, que es el acto de oír y escuchar; y el canal kinestésico. Kinestésico en realidad no es un sentido, pero simboliza más o menos el tacto, el hecho de tocar, el movimiento. A eso se refiere con kinestesio. Entonces el ser humano utiliza 3 vías principales para aprender: ver, oír y la parte kinestésica. Entonces, si tenemos 3 canales, yo les pregunto, ¿aprendemos todos de la misma manera? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen predominancia de los canales de aprendizaje. Hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas y hay personas que son más kinestésicas. Por eso es que yo, cuando vaya a preparar mi clase, mi material y mi actividad escolar, tengo que tratar de involucrar a los 3 canales principales. Claro ejemplo, les voy a dar al final, pero les voy a decir que la predominancia del canal de aprendizaje que tengamos cada ser humano, si soy más visual o si soy más auditivo o si soy más kinestésico, va a definir mi personalidad como alumno. Fíjense, por ejemplo, si tenemos un alumno con predominancia del canal auditivo, el visual lo pasé, ya lo voy a reponer más tarde. Por ejemplo, si un alumno aprende mucho escuchando exposiciones verbales, son alumnos que hablan bien en público, les encanta escuchar, cantar, ritmos, debates, discusiones, grabaciones, lecturas en voz alta, entrevistas, conferencias, aplicaciones, etc. Son porque tienen el canal visual auditivo más predominante. Por eso que su personalidad como alumno se configura así. Aquellos que tienen el canal visual más afinado son aquellos que tienen buena escritura, les gusta leer, aprenden mejor leyendo, aprenden mejor viendo lo que se está haciendo. Les gusta resaltar todo el libro, todo el material de estudio, dibujan. Entonces, son aquellas personas que no se desconcentran fácilmente porque la parte auditiva no les distrae, pero si ven que cosas se mueven o llaman la atención visualmente, sí les distrae. Entonces, cada alumno tiene una predominancia y su personalidad. No es una personalidad realmente, pero para entender, la personalidad del alumno se configura de acuerdo a cómo aprende. Y el kinestésico, por ejemplo, es aquel que no le gusta leer. Ese no escribe luego bien, no tiene luego buena letra, no puede luego deletrear bien, pero recuerda más las cosas que llegó a hacer y llegó a tocar, lo que se movía más antes de aquello que escuchó y vio. Entonces, ese tipo de alumno siempre es el distraído, no se queda quieto cuando se está hablando o se está mostrando algo, porque ese no es su canal de aprendizaje. Si vos le pones a experimentar, a tocar, a sentir, a dibujar, a hacer, reparar, mostrar, practicar, probablemente vas a tener éxito. De esta misma manera les doy el ejemplo que les dije, les adelanté. Esta clase que yo les preparo en forma de video utiliza el canal visual y el auditivo de preferencia. Y hay alumnos a quienes yo no le voy a llegar. Por más de que yo trate de dar mi mejor esfuerzo y trate de volcar mi conocimiento
a la enseñanza, eso se llama transposición didáctica. Mi transposición didáctica no tenga problemas, pero yo tengo que estar consciente de que no puedo llegar a todos porque esto no es presencial. No puedo utilizar todos los canales visuales, auditivos, kinestésicos para que todos aprendamos. Entonces, mi recomendación como futuros docentes que serán ustedes, traten de preparar sus materiales, sus clases y sus actividades utilizando todos los canales posibles. Hay contenidos que solo se pueden ver, otros que necesitan oír y ver, otros necesitan hacerse y tocar. Entonces traten de utilizar todo para que a todos llamen la atención y todos puedan aprender algo positivo para la docencia. Entonces, sin mucha vuelta que dar, espero que hayan aprendido algo. Rebobinen el video, no rebobinamos, realmente le damos atrás para poder recabar la información que se nos perdió tal vez. Entonces, mi consejo, preparemos, utilicemos todos los canales visuales. Hoy ya tengo que salir ya con mi concepto de qué es aprendizaje. Yo como profesional docente tengo que tener ya un concepto claro de lo que es aprendizaje para mi persona. Porque yo ya les conté que hay muchos conceptos y cuál es el que yo les sugiero que se aprenda. No se olviden que aprender es cambiar el comportamiento, pero eso no es la verdad del todo, sino que aprender implica muchas cosas y por sobre todo que ese conocimiento se haya adquirido a través de la intención del docente. Un saludo, hasta un próximo encuentro.